Señores y señoras, sean bienvenidos a ya esta quinta edición, ya es el quinto capítulo de Radio Pocho. Eh, Hoy traigo un tema, pues, no sé, ¿no? Para la gente que quiera empezar o que ya está empezando a escuchar un poco de metal, eh, yo les voy a platicar tal vez cómo empecé yo a escuchar metal. Justamente yo empecé a escuchar metal primero escuchando rock, ¿no? Justo yo conozco grupos como Metallica o como System of a Down gracias al videojuego Guitar Hero. Entonces eso me acerca, es mi primer acercamiento al metal, ¿no? Digamos, lo primero que si tú estás escuchando o quieres escuchar metal, creo que lo primero es escuchar estas bandas comerciales, como se les dice, o mainstream, o estas bandas clásicas, grandes que la mayoría conoce. Yo empecé justamente con Metallica. Tenía por ahí de 14 años cuando fui a ver a Metallica al Foro Sol. Y he de confesar, solamente me sabía cuatro canciones. Solamente cuatro canciones de un repertorio amplio que tocaron esa noche. Solamente me sabía cuatro. Me sabía las clásicas, Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets y One. Solamente esas cuatro canciones. Y había escuchado algo de ese disco del Hardwired, que había escuchado. Creo que había sido Mod Into the Flame, el sencillo que habían lanzado, y lo había escuchado, pero así como sabérmelo o decir, no man, no, pues cuánto tiempo lleva Metallica sin sacar un nuevo disco. No, no sabía nada de eso. Y salgo yo del concierto y dije, tengo que conocer más de esto. Investigué el setlist, escuché el setlist completo, ya después con versiones de estudio, pero aún así había canciones como que no me gustaban. Y dije, y como que le dejé ahí tantito al metal, ¿no? Pues obviamente escuché a Iron Maiden, que creo que es por donde tienen que empezar, ¿no? Escuchando Metallica, escuchando Iron Maiden, y después se van bajando a bandas tal vez no tan conocidas. Bueno, ya de repente cuando uno está fuera del mundo del metal, cree que no son conocidas, pero cuando uno ya está dentro del mundo del metal, pues te das cuenta que son bastante conocidas. Como es el caso de Motorhead, ¿no? Que si acaso alguna vez, si vas escuchando metal, ya te has topado con Ace Spades. Y digo, es considerable o es razonable porque es la canción más famosa del grupo. Pero por ejemplo, escuchar todo el álbum es una buena idea o escuchar los álbumes completos. Y aparte de eso, creo que también es muy, muy bueno escuchar la música, pero también a la vez entender el contexto en el que se publicó. ¿No? O sea, tú la estás escuchando ya posiblemente en YouTube o en Deezer o en Spotify o cualquier otra plataforma de streaming de música con toda la comunidad, ¿no? Pero hay que entender y tal vez situarse un poquito en el contexto en el que se publicaban este tipo de material. Por ejemplo, el Master of Puppets es de 1986. Y hay que entender lo que gira en torno al álbum, cómo estaba Metallica en ese momento. Fue el último disco con Cliff Burton. Después hay que entender cómo es que nace el Justice for All, cómo es la integración. Mucha gente dice, es que no hay bajo en el metal, o no se escucha el bajo en el metal. No, sí se escucha el bajo, y la evidencia es el Justice for All, ¿no? Que no hay bajo en el Justice for All, o que sí hay, pero está muy, muy bajito. Y situarse, ¿no? Escuchar, por ejemplo, una de mis entradas, digámoslo así, formales al mundo del metal fue los Big Four del thrash metal, que son Metallica, lógicamente, ¿no? Son los que inician como este grupito de bandas. Después seguí con Megadeth, después con Anthrax y con Slayer, ¿no? O sea, escuchar... Hay un concierto, bueno, hay un DVD que tiene una presentación, bueno, es un día, digamos, es un festival, y en el festival están los Big Four, ¿no? Tocó, lógicamente, Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica. Entonces, es un
Viendo ese DVD creo que es una muy buena idea de empezar en el metal. Y digo, hay que seleccionar con qué vas a empezar con el metal, ¿no? O sea, para empezar con qué bandas y con qué discos. ¿Por qué? Porque yo recomendaría empezar con lo clásico. Porque ahí es donde puedes decidir y empezar, y ya después empiezas a experimentar en otros subgéneros del metal, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, hay tanto material, hay tanto subgénero del metal que luego no sabes por dónde empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fan del power metal, pero no supe que era power metal hasta que supe que era Sabaton, ¿no? Porque conocía a Halloween, pero conocía a Halloween solamente por I Want Out. Y, y después conocí Sabaton y después conocí Powerwolf y después... Ah, no, primero conocí Hammerfall. Primero conocí Hammerfall, que digo, si vas a empezar en el mundo del metal, vuelvo a lo mismo, empieza escuchando lo clásico, ¿no? Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, pero de Black Sabbath escucha el Paranoid, porque de repente Sabbath volteó a un lado más progresivo y te vas a topar con discos que tal vez no está Ozzy y después te vas a topar con un disco donde está Dio y después otro donde está Ozzy y después vas a decir, ay, ¿no? Entonces yo recomiendo que empieces con el Paranoid, las canciones más famosas de Black Sabbath están en el Paranoid, ya después tú vas a decidir si te adentras más en la banda y es a lo que voy, o sea, creo que, digo, la mayoría de gente en nuestras listas de reproducción solamente tenemos cinco, o sea, yo por ejemplo tengo una lista de reproducción en Spotify de metal donde tengo más de 50 horas y hay canciones que no he vuelto a escuchar dos veces, ¿sí? Cuando la pongo en aleatorio es cuando vuelvo a escuchar y digo, ah, ¿cuándo agregué esta rola? No, pero en general tengo mi, mi, mi playlist de canciones que escucho todos los días. Por ejemplo, ahorita mmm, digamos, me obsesioné un poquito con Lindemann y con Rammstein, ¿no? Ya que anunciaron que una tercera fecha y reagendaron y me emocioné y salió el Live in Moscow y justamente el día que estoy grabando esto salió un nuevo sencillo de Till y digo, ah, no, mano, está chido. Pero digo, o sea, también me ha pasado con grupos como Metallica, me ha pasado con muchos otros grupos. Pero sí, o sea, les recomiendo que empiecen con lo clásico y después de eso empiecen con algo un poquito, que digo, desde fuera del mundo del metal se ve como que no es famoso, como que no es conocido. Pero ya que estás dentro de, dices, ah, pues sí es bastante conocido. Por ejemplo, bandas como Amon Amarth, eh, este, puede ser también, no sé, no quisiera mencionar Manowar como tal, pero también podrían ser bandas como Hammerfall, un poquito más, pues digo, ¿qué digo? O sea, tal vez uno desde fuera no las ve porque no está adentrado en el mundo. Pero ya uno va decidiendo qué bandas y ya después, o sea, porque uno cree que el metal es los chillos de puerco, ¿no? Como se les dice. Pero no, no es todo, o sea, el metal no es solo eso, ¿no? Sí, lógicamente hay. Por ejemplo, si ya te quieres aventurar, pues escucha, se llama Marduk, la banda. Escucha, no sé, Behemoth, escucha, este, me podría decir, Havoc o Torture Squad. O sea, que son bandas un poquito más hardcore. O sea, no es hardcore, porque también hay un subgénero que se llama hardcore metal. Entonces, diría que también empezaras con el new metal. Yo sinceramente no empecé con el new metal, creo que es con lo que estoy terminando. Porque no soy muy fan del new metal, ¿no? O sea, del new metal yo escucho System of a Down y escucho las rolas más famosas de System of a Down. Escucho poquito Slipknot, pero solamente escucho las rolas más famosas de Slipknot. Bandas como Limp Bizkit, Korn o este tipo de bandas, no soy fan de esas bandas, ¿ok? O sea, digo, también podrías empezar por ahí, digo, mucha gente empieza por ahí, Linkin Park y digo, ¿no? Todas estas bandas, Rage Against, bueno,
Rage Against the Machine, ya no lo consideraría tanto metal, ya lo consideraría un poquito más grunge, pero también son géneros que van de la mano, entonces, o sea, es un rollote, ¿no? O sea, si quieres empezar con el metal, mi recomendación es escúchalo mainstream y después de ahí vas yéndote a subgéneros, definiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Eh, Digo, o sea, sí, sí, me gusta el metal, pero no a fuerzas me tienen que gustar todas las variantes de metal o todas las bandas de metal, pues no. Digo, también lo que a mí me ayudó mucho a escuchar más metal fue escuchar otro tipo de música. Ay, dirán, ¿cómo es eso posible? Simple. Te vas a situar en el contexto, y lo vuelvo a decir, en el contexto en el que salen las canciones, ¿no? En el que se publican los álbumes, en el que surgen bandas. Y vas a entender por qué surgen esas corrientes, por ejemplo, que traía Twisted Sister, ¿no? Que traía esta corriente anti-pop y, bueno, antidisco, porque sí, el pop como que todavía le faltaba un poquito en llegar. Y surge esta corriente antidisco, ¿no? O sea, no nos gusta John Travolta, ¿no? Inclusive hay un documental, no sé si todavía sigue en Netflix, no me acuerdo, creo que se llama Our Twisted Fucking Sister, algo así. Yo lo vi en Netflix cuando lo vi. Y en el documental de Twisted Sister, o específicamente Dee Snider, platica que sí traían un movimiento que sí, no eran fans del disco, pero tampoco eran como que, ya siendo las personas, no eran fans, pero tampoco eran como para que creyeran lo que decían arriba de un escenario. La gente sí se lo creía y quemaba pósters de John Travolta. Y entonces, si tú escuchas un poquito de la música disco del momento, podrás entender por qué Twisted Sister tenía este movimiento, o por qué Motley Crue, o por qué Metallica, o por qué Iron Maiden, o por qué surgieron las polémicas. O sea, también adentrarse en el contexto histórico del momento. O sea, por ejemplo, Wind of Change de Scorpions. Ah, no es metal, no, pero es un ejemplo. Surge, ¿por qué? Porque ellos, la banda es alemana, la canción habla sobre la caída del muro de Berlín ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y hay muchísimas más canciones, por ejemplo, Stalingrad de Acept, desde que habla de la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Una banda, si te apasiona mucho la historia, te recomiendo mucho que escuches Sabaton, una banda totalmente que narra conflictos bélicos. Mucha gente dice, es que tienen una posición porque hablan de los nazis. No, o sea, creo que es como este tipo de canciones medievales que puedes escuchar o que se cantaban, ¿no? Entonces las puedes, o sea, son tipo así como más de heroísmo. Entonces, recomiendo mucho que también escuchen Sabaton, escuchen Powerwolf. Digo, que es el subgénero de metal que es el power metal que más me gusta a mí. ¿No? También me gusta mucho el industrial metal. En el video pasado de Radio Pocho hablaba de bandas como Hamaton, como OMF, como Megahertz, como Icebreaker. Sinceramente, Lacrimosa no la menciono porque no la he escuchado bien. Pero por ejemplo, Ministry, eh, el cancelado Marilyn Manson, aunque ustedes digan, no, no, no. Creo que también hay que escucharlo para entender un poquito del surgimiento de la nueva dureza alemana. Algún día haré un capítulo sobre eso, sobre el surgimiento de la nueva dureza alemana. Mucha gente cree que Rammstein es el pionero de esto, pero no. Esto surge un poquito antes del surgimiento de Rammstein. Inclusive Rammstein surge un poquito ahí por corrientes de punk. Sí, de punk. Los integrantes de Rammstein, creo que específicamente Paul y Flake, tenían una banda de punk. También hay que considerar que ellos son del lado soviético de Alemania. Entonces, o sea, digo, pueden escuchar también Megahertz, Icebreaker, Hamaton, los proyectos solistas de Till Lindemann, de Richard C. Krusp, que es Emigrate. Digo, también los pueden escuchar. Digo, empezar por el metal, o sea, si no tienes ni idea de por dónde empezar, empieza por lo mainstream. Si ya escuchaste lo mainstream, aviéntate a escuchar. En serio, o sea, no tengas miedo de decir, es que no me gusta. O sea, no llegues con un prejuicio de que todo es chillo de puerco.
lo interesante del metal y creo que de la música en general es ir descubriendo nueva música. Yo hubo un tiempo, hace algunos años, diría 1 o 2 años, en los que cada noche tenía que descubrir algo nuevo, ¿no? Así fue como armé esa playlist de 50 horas y la sigo armando hasta la fecha, ¿no? O sea, por ejemplo, también ya hablaba de Peter Tägtgren en el capítulo pasado y pueden también adentrarse en qué discos ha producido Peter Tägtgren y escucharlos y ya si te quieres meter un poquito y bueno, esto es un consejo muy bueno. Agarren un cartel de un festival de metal y empiecen a escuchar las bandas que están en el cartel. Eso ayuda muchísimo. Yo así he descubierto demasiadas bandas. Septic Flesh, Coroner, Merciful Fate, King Diamond. Así he descubierto infinidad de bandas de metal gracias a los carteles de los festivales de metal. ¿Con qué festivales? El Wacken, el Hellfest. Aquí en México se realiza un festival que se llama México Metal Fest, eh, que es un festival más dedicado a un metal un poco más extremo, pero también un poco menos conocido en México, al menos, ¿no? Porque también hay que tener en consideración, por ejemplo, Sabaton ya llena arenas en Europa, ya es cabeza de cartel en Europa, pero aquí en México o aquí en América siguen siendo o teloneros o siguen llenando salas muy pequeñas y a veces ni las llenan. Volbeat, por ejemplo, Volbeat en Europa ya llena estadios en algunos lugares, no en todos los lugares, ¿verdad? Pero tienen presentaciones ya en estadios de ellos, o sea, en Europa ya fueron headliners del Wacken y en Estados Unidos, porque no vienen mucho para el sur de América, son teloneros por lo regular de Metallica o de ese tipo de bandas. Por ejemplo, Ghost empezaba a ser una banda ya reconocida en Europa y y en América no tanto, ¿no? O sea, llenaba teatros y así. Y en Europa ya llena, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Como que pegó muy bien en Estados Unidos también. Ya llenan arenas. Por ejemplo, aquí en México, que fue la última presentación donde se reveló al Papa Emeritus 4, eh, es un palacio de los deportes, pero no lleno. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si quieres, si no sabes de dónde partir para el mundo del metal, empieza con lo mainstream. Si ya empezaste con lo mainstream y quieres, agarra, agarra un cartel de un festival de metal y ponte a buscar a las bandas y a escucharte. Pero eso sí, escucha los discos completos. Escucha los discos completos. Eso es una recomendación importantísima. Escúchalos como fueron publicados, para lo que fueron publicados, para escuchar los completos. Porque así se debe escuchar un álbum. ¿Sí? Si se publica un sencillo, pues se escucha el sencillo. Si se escucha un EP, se escucha el EP completo. Si se publica el álbum, se escucha el álbum completo. Y bueno, sin más por el momento, yo me despido. Soy Saúl Briones y esto es Radio Pocho. Nos vemos el siguiente miércoles con algún otro tema. Y bueno, si te gustó, dale like y comenta y todo eso, ¿no? Y bueno, nos vemos y hasta la próxima.